Respecto a la propiedad privada, para ir conociendo su punto de vista respecto a varios temas de la economía y no solo del libre comercio, a largo plazo, ¿su objetivo es eliminarla? No, la propiedad privada como son las viviendas, porque es una caricatura que normalmente se hace, ¿no es cierto? Indiscutiblemente que no. La pequeña y mediana industria, por el contrario, tampoco. Al pequeño y mediano agricultor, tampoco. Porque indiscutiblemente que lo que nosotros estamos planteando, la refundación de Chile, patria nueva, que significa una patria para todos los productores, para todos los trabajadores. La idea sería entonces, para que usted me corrija si no es así, privatizar, dejar de que sea privado los medios de producción. Los grandes medios de producción. Las grandes empresas. Los grandes medios, sobre todo aquellos que constituyen monopolios y que en definitiva encarecen y dificultan, digamos, el bienestar de las mayorías. Aquí llama usted una gran empresa, ¿por sobre cuántas UFs de venta? Por ejemplo, mira tú la gran minería, la banca, ¿ya? Los grandes empresas portuarias. Estamos hablando de aquello, no estamos hablando de pequeñas cosas. Usted habla de nacionalizar todos o renacionalizar, dependiendo del caso, todos los productos, los recursos naturales de Chile. Así es. Y quisiera preguntarle, porque usted ha dicho que lo va a hacer a través de una asamblea constituyente, finalmente esta refundación y esta renacionalización. Si no la aprueba el Congreso, la asamblea constituyente, ¿cómo va a instaurar esa asamblea constituyente para lograr esta refundación económica de Chile? Mira, lo primero, claramente, es una asamblea constituyente. Ahora, si yo salgo elegido presidente, con la radicalidad y lo fundamental de nuestra propuesta, es que vamos a tener un apoyo muy grande y una decisión de la gente de cambio. Esto significa de que este Parlamento que ha tenido tantos cambios, ¿no? Desde los senadores designados, desde esto, lo otro, aquellos que copian y pegan, un Parlamento corrupto, una cantidad que parece cualquier cosa menos un Parlamento, tendrá que escuchar la voz de la gente. Tendrá que escuchar la voz del pueblo, porque para mí democracia es el pueblo empoderado. Ya, y si no lo escucha el Parlamento, ¿se impone igual la Asamblea Constituyente? Quedarán cesantes todos los parlamentarios. ¿Va a cerrar el Parlamento? Así es, con la gente movilizada yo cerraría el Parlamento de una. En eso tú no tengas ninguna duda. ¿Usando incluso la fuerza si es necesario? El pueblo decide eso. Y si el pueblo estima eso, eso va a ser lo más democrático y lo más correcto. ¿Y eso tendría que hacerlo con ayuda de las Fuerzas Armadas, cerrar el Parlamento? Bueno, las Fuerzas Armadas nosotros entendemos que hay que democratizarlas. Por eso, pero tenemos que tener unas nuevas Fuerzas Armadas y no las Fuerzas Armadas que tenemos hoy día. Ya, ¿y esas Fuerzas Armadas le ayudarían a cerrar el Parlamento? Ellas son parte de la sociedad, tienen que participar en todo y, entre otras cosas, tendrían que estar hoy día por defender, por ejemplo, la nacionalización de algunas empresas. Pero no vayamos del tema para entender bien su planteamiento. Esas Fuerzas Armadas y el pueblo entonces en armas le ayudarían a cerrar el Parlamento. No me hable del pueblo en armas, estamos hablando del pueblo movilizado. Bueno, el pueblo movilizado, para ser más fiel a su palabra. El pueblo movilizado y las Fuerzas Armadas, modificadas como usted lo pretende, le ayudarían a cerrar el Parlamento. Y si el Parlamento es un Parlamento, digamos, que es antidemocrático como el que tenemos hoy día, sin ninguna duda. ¿Eso no se parecería bastante ya a una dictadura? Y yo creo que cuando la gente está movilizada y la gente se hace dueño de todo, es la cosa más democrática que puede haber. ¿Usted expropiaría sin pagar? En algunos casos sí. Por ejemplo, tú ves en el tema del cobre, en 1971, el 11 de julio, Salvador Allende, ¿cuál fue el estudio que se hizo? Se hizo un estudio, ¿no es cierto?, cuánto habían invertido y cuánto habían tenido de ganancia, ¿no es cierto? O sea, estaban sobrepagadas ya. Esos estudios los haremos en todos los casos, ya, y si coincidimos de que ya se han llevado varias veces su inversión, ¿no? Están ya pagadas. Ok. Ustedes van a hacer el estudio, no como dice la ley chilena, que es a través de los tribunales. Bueno, la ley chilena va a cambiar porque vamos a tener una asamblea constituyente que va a haber una nueva ley y no esta ley que siempre favorece a algunos y perjudica a las mayorías. Usted ha planteado también que van a nacionalizar la banca y que van a repatriar todos los capitales, tanto de personas como de empresas. ¿Cómo va a lograr que un banco en el extranjero repatrie o le devuelva esos fondos? ¿Por qué tendría que repatriarlo? ¿A través de qué mecanismo legal lo hace? Bueno, veremos los mecanismos legales en los tribunales, tanto nacionales como internacionales en su momento, de manera que aquella gente que tiene, como el señor Piñera, fondos en las Islas Vírgenes, en cualquier lado, ya estén al servicio de la producción y desarrollo, porque no han sido generados por él. El dinero
es fruto del trabajo. Y a él no le pertenece y él no puede enajenarlo y mandarlo para afuera. Esas son horas de trabajo de cientos y miles de trabajadores que han producido pero ganancias. todavía no sabe si va a lograr concretar esa promesa de repatriar los capitales. Pero lo está vamos prometiendo. a trabajar para aquello y usted comprenderá que en el concierto internacional existen los mecanismos para hacerlo. Para cerrar, ¿cuánto cuesta su programa de gobierno? Mira, el programa de gobierno no está determinado en cifras, por una cosa muy simple. Porque cuando tengamos la Asamblea Constituyente va a permitir contar con los recursos. Por ejemplo, hoy día, si renacionalizamos el cobre, ¿no es cierto?, tendríamos los recursos de más para tener educación gratuita, salud gratuita, vivienda gratuita y pensiones dignas. ¿Y tiene no las la pensiones cifra que de tenemos hoy cuánto día. cuesta esas tres cosas que me ha dicho? Mira, no tengo la cifra exacta. Claro. Así Es verdad, muchas gracias. Bueno, Buenas gracias a noches. usted.